Cuando estamos en una situación complicada, estamos en una crisis, necesitamos de alguien que nos acompañe, de alguien que nos aconseje, preferiblemente alguien que sepa del tema con el cual estamos tratando. Cuando es una situación legal, necesitamos de un abogado, un experto en la ley que nos pueda aconsejar y dirigir para llevar adelante nuestro caso, nuestra causa, que es el librarnos de la condenación de alguna ley. En el caso de nosotros, como seres humanos, sabemos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. También nos dice la Escritura, mas la paga del pecado es muerte. Esa es la condenación de la falta en la cual todos nos encontrábamos. Y por eso es necesario tener abogados. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional matutino, Un tiempo con Dios. Seguimos con nuestra serie, Conversando con Jesús, a lo largo de la cual hemos estado reflexionando con el centro en algunas de las charlas que tuvo nuestro Señor Jesucristo en su tiempo aquí en la tierra con diferentes personajes. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes sobre una conversación bastante amplia que nos deja el apóstol Juan en su evangelio. Recordemos, el último tiempo en el que estuvo nuestro Señor Jesucristo en la tierra, sabemos que compartió la cena con sus discípulos. Mateo, Marcos y Lucas nos dejan un relato relativamente corto en comparación a lo que nos deja Juan. Juan, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, vemos esta conversación de Jesús con sus discípulos. De hecho, no termina ahí la narrativa, sino que en el versículo 17 vemos la oración que realiza Jesús por sus discípulos. Y a lo largo de esta conversación que Juan nos deja como testimonio en su evangelio, vemos diferentes elementos. Vemos a los discípulos aún dudando o no entendiendo completamente el ministerio de su maestro. Vemos a Jesús diciendo que es necesario que padezca, que es necesario que sea arrestado, que es necesario que sea llevado. ¿Y qué vemos? A un Pedro diciendo, yo voy a morir por ti. El discípulo muriendo por su maestro cuando el maestro ha enseñado una y otra vez que es necesario que Él muera por nosotros, no había entendido aún. Vemos a otros discípulos diciendo, no sabemos a dónde vas, no sabemos quién te envió. Y Jesús tiene que decirles, si me conocen a mí, conocen al que me envió, conocen a mi Padre y saben que esto es verdad. Han estado conmigo. De hecho, hasta Jesús dice, tanto tiempo con ustedes y no han entendido. Y es en este contexto donde nos vamos a centrar un poco más. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16 nos dice, yo le pediría al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Sigue adelante con este discurso nuestro Señor Jesucristo hacia sus discípulos, pero utiliza la palabra consolador. Y otra parte importante de este pasaje es que dice otro consolador. Si bien muchas Biblias traducen como consolador, la palabra griega que se utiliza aquí como consolador es paracleto. Y esta palabra traducida literalmente es aquel que va junto a nosotros, aquel que nos acompaña. Pero las implicaciones que tiene esta palabra tienen una carga que también puede interpretarse en el sentido legal. Cuando estamos en un juicio, ¿quién es el que se para a nuestro lado? Es nuestro abogado, que si lo vemos ampliamente este concepto, es aquel que nos representa ante un juez, aquel que toma nuestro lugar delante de un representante de la ley. Y en este caso no es la excepción. Decíamos al principio de este video, mas la paga del pecado es muerte. Tenemos una condenación que ya merecemos cada uno de nosotros. Sin embargo, tenemos dos abogados que trabajan para nuestra salvación. Decíamos, el abogado nos representa, pero también nos ayuda en la interpretación de la ley y en la
dirección que debe tomar nuestro caso. Y son las funciones que cumplen nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo al ser nuestros abogados. Decimos, es un representante y en el mundo cotidiano, cuando alguien tiene una situación legal, busca un abogado que sea elocuente, que sea inteligente. ¿Por qué? Porque hacer nuestro representante, no importa si yo no me sé expresar bien, no importa si yo no soy muy inteligente, no importa si yo no conozco muy bien las leyes, mi abogado las conoce, es elocuente y es inteligente, entonces el jurado y el juez van a pensar de mí que soy elocuente e inteligente y demás. De hecho, decimos, el abogado gana el juicio o el abogado pierde el juicio. Y si el abogado gana, nosotros ganamos. Si el abogado pierde, nosotros perdemos. Y es así como estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que en este caso de condenación eterna no es suficiente tener un abogado elocuente o inteligente. Necesitamos un abogado con un argumento infalible para que nos pueda dar esa declaración de justicia, esa justificación delante de Dios. Y es aquí donde entra nuestro Señor Jesucristo, representándonos y diciendo, está la condenación, pero aquí está el pago de esa condenación. El pago que existía esa condenación, que exigía esa condenación, ya está saldado. Así que él necesita ser declarado justo. Debe ser declarado justo porque ya se pagó su deuda. Esa es la maravilla que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. No tenemos nosotros que hacer nada. De hecho, al contrario, ya merecíamos la condenación. Viene Jesucristo pagando por nosotros con su sangre y le dice al juez, ellos ya pagaron, debes declararlos justos. Y es por eso que por la justicia de Dios, gracias al sacrificio de Cristo, somos declarados justos cuando Él nos ha rescatado de nuestra muerte. Pero no se detiene solamente ahí, sino decíamos, el segundo abogado, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trabaja directamente con nosotros día a día. Nos recuerda lo que el primer abogado nos enseñó sobre la ley, sobre su palabra. Nos recuerda día a día y nos muestra, nos revela quién es ese primer abogado que tenemos. Decíamos, los abogados nos dirigen para desarrollar nuestro caso, para defender nuestra causa. Y así el Espíritu Santo nos redarguye, nos va moviendo, nos va guiando para decirnos, por aquí no puedes ir, por aquí no puedes seguir, tienes que regresar al camino, tienes que regresar a ese primer amor, tienes que restaurarte día a día. Pero no estás solo, aquí estoy yo y ese abogado está caminando día a día con nosotros para estar presente y guiarnos en esa perfección que estamos buscando, esa estatura del varón perfecto, que sabemos no habremos de alcanzarla aquí sino hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Pero el Espíritu Santo está obrando la santificación en cada uno de nosotros, sus hijos. Era necesario que ambos abogados se nos presentaran para poder entender totalmente la función de estos dos abogados y de nuestro Padre Celestial, para entender cómo funciona, un poco al menos, en cada uno de nosotros esta Trinidad. Así que hermanos, descansemos en esos abogados perfectos que tenemos delante de nosotros, sabiendo que hemos sido declarados justos. Merecíamos la condenación, pero hemos sido rescatados de esa condenación. Y no se detiene ahí, sino que el Espíritu Santo está trabajando con nosotros para alcanzar la meta, para llegar a la meta y al fin ser presentados delante del juez y se nos pueda decir que somos justos por el sacrificio de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Descansemos
en que hemos sido declarados justos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.